Buenos días. Buenos días. El juicio a García Luna en Nueva York. ¿Qué y a quién se está juzgando allá en Nueva York? Escribes hoy en Milenio. Buen día. Buen día. Pues sí, hablo de que se equivoca quien piensa que se juzga a un hombre. Se juzga básicamente a dos estados, a dos regímenes, a dos gobiernos y principalmente al gobierno de los Estados Unidos. No, nada se va a decir sobre eso en el juicio. No lo van a mencionar los fiscales, no lo van a mencionar el juez. Lo menciona el abogado en una estrategia que a mi juicio me parece suicida, porque de todas maneras, al mostrar las fotos de García Luna con los altos dirigentes de los Estados Unidos, lo único que señala es o ineptitud o la traición del hombre que escogieron. Y hablo del pasado de García de Luna de nuevo, de cómo es una hechura de los norteamericanos de pies a cabeza, cómo estuvo enclavado en el CISEN, cómo creó la AFI, que era una caricatura del FBI, una calca, cómo fue posicionado cerca de Fox y luego cerca de Felipe Calderón, y cómo fue condecorado, distinguido, elevado a las más altas posiciones del gobierno mexicano, y cómo después cae. Y hablo del sistema financiero de los Estados Unidos y hablo de lo que llamo diplomacia armada, que es lo que me parece que operó a partir de que asume la presidencia Felipe Calderón, que usurpa la presidencia Felipe Calderón, que es lo que sucedió con la Iniciativa Mérida. Y empieza la diplomacia armada de los Estados Unidos. Y empieza el enorme negocio de la guerra para la industria armamentística estadounidense. Y empieza la debacle, se desata la matanza. Y recuerdo lo que decía Jaime Sabines en Coplas a la muerte de mi padre, al mayor Sabines. Decía, llamaba al cáncer padrote de la muerte. El príncipe cáncer. Príncipe cáncer, padrote de la muerte. Y yo digo que García Luna, de alguna manera, que es un cáncer para México, personajes como él, es también un padrote de la muerte. Una suerte de gerente de esa diplomacia armada de los Estados Unidos, que viven de las guerras que hacen fuera de sus fronteras, fuera de su territorio, y que necesitan el dinero de la droga. Se habla de 300,000 millones de dólares que oxigenan a Wall Street, de esa hipocresía. Y hablo de que no se va a hablar de esto, ni será condenado en esta corte el gobierno de los Estados Unidos, pero la evidencia y la sangre derramada lo señalan. Así como señalan a sus tres servidores, tres gobernantes débiles de por sí, carentes de legitimidad, que fueron Vicente Fox. Vicente Fox entró con gran legitimidad y la perdió por su desatino, por sus payasadas. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y digo que en el caso estricto de Felipe Calderón, Washington apeló a lo que llamo la legitimidad de la sangre. Y que un gobierno marcado por la ilegitimidad suele hacer dos cosas, los gobiernos así. Primero, la mano dura, la promesa de mano dura. Y segundo, la inclinación, la sumisión a una potencia extranjera, que se vuelve el factor central de la gobernabilidad. Y eso hizo Calderón. Entonces hablo de la culpabilidad del gobierno de los Estados Unidos, de la culpabilidad de tres gobiernos, dos del PAN y uno del PRI. Hablo de lo que sucedió con los medios y García Luna.
y digo que también son culpables aquellos que ensalzaron a García Luna, lo convirtieron en leyenda, se alquilaron para sus montajes, y estos que lo defienden hoy con denuedo y con más enjundia que sus propios abogados. ¿Quién defiende hoy? Muchos. ¿Pero quién? ¿Quién defiende hoy? La prensa está plagado, Ciro. O no hay ni uno, ¿eh? ¿Tú has ubicado a uno? Lee el Financiero. ¿Lo leo? ¿Quién? Lee el Financiero, y que ¿quién? desacredita. Juan Ignacio Zavala, Enrique Quintana, Raimundo Rivapalacio. Hugo Iriart, Raimundo Rivapalacio. Pablo Iriart. Yo no he leído Raimundo. una defensa de Pablo de García Es una Luna, defensa. ni de Raimundo. Son, más que defensas, son desacreditar el juicio, plantear que el proceso no sirve, que está viciado. O sea, y poco, y no hablan en absoluto, no hablan del personaje, no hablan de las aristas de este personaje. Es un juicio que está empezando. Lo que no está empezando es la carrera de García Luna. ¿Y? Lo que no está empezando es lo que todos sabemos de García ¿qué Luna. tienen que hacer todos? ¿Por qué demonios, como tú? perdón, por qué demonios un hombre que fue señalado, que fue descubierto en un montaje como Florence Cassés, llegó donde llegó? ¿En qué país se hubiera tolerado eso? ¿En qué democracia? Que un jefe policíaco organizara un montaje. ¿A dónde hubiera llegado un jefe policíaco señalado por un montaje de esa naturaleza? Aquí se volvió el superpolicía, la figura señera de la estrategia de Felipe Calderón. Pero no entiendo, ¿eh? Y lo cubrieron de alabanzas. Los medios lo cubrieron de alabanzas. ¿Qué medios? Otra vez va la misma de siempre. ¿Televisa? A ver. Sí. No fue Felipe García Luna una figura fulgurante. Genaro García Luna no fue una figura fulgurante. No se construyó una leyenda. No era el superpolicía. No. Ay, caray. No. Pues vivimos en dos países distintos. Por supuesto, yo vivo en el país periodístico, tú vives en el del análisis. No, perdón. ¿En cuál? A ver, yo recuerdo en 2011, porque lo acompañamos a Javier Sicilia cuando recorrió todo el país, en una de las dos giras que terminó en el Zócalo. La exigencia número uno de aquella manifestación fue un domingo en la mañana. Sí, correcto. Era la renuncia de Genaro García Luna. ¿Y qué pasó? No, bueno. Yo estuve, estamos hablando, en esa marcha. Nosotros también estábamos hablando de los medios y fue la nota principal en todos los medios, y yo no recuerdo a un medio que saliera a enfrentar a Javier Sicilia por esa declaración. Entonces, cuando dices los medios lo ensalzaron como el gran policía, ¿quién? ¿Televisión Azteca? ¿Televisa? En general, sí, todos. Pues ¿quiénes? En aquel momento, todos. La Reforma? Cobertura, las actividades de la AFI, y era, sobre todo, estaba blindado. Tú ¿te recuerdas de esa marcha? Sí. Esa fue ¿Quién se sentó en el castillo de Chapultepec en la mesa enfrente de Javier Sicilia? Felipe Calderón. No, Felipe Calderón estaba aquí al lado. Porque no me acuerdo. Nosotros transmitimos. Hicimos y nosotros transmitimos. Perdón, nosotros hicimos un acuerdo. Un acuerdo con Javier. Nosotros hicimos una transmisión paralela a Cepropía. Así es. Y Javier Sicilia obligó al gobierno de Felipe Calderón a que las mismas posiciones de cámara de Cepropía las tuviéramos nosotros. ¿Y te acuerdas qué medio de comunicación difundió eso? Todos se colgaron de la señal de Cepropía. Todos no, hubo uno solo, uno que la transmitió completita, ¿te acuerdas? La señal de Cepropía, no la nuestra. La transmisión, y tomábamos de todo. ¿Te acuerdas qué medio era? Canal 40. No, Canal 40 ya no existía. Milenio Televisión. Ajá. Que por cierto en aquel entonces tenía el honor de dirigir editorialmente. Entonces, ¿a qué medios te refieres? A muchos. Sí. Porque se sentó ahí. No a nosotros. La demanda era que saliera García Luna. ¿Salió García Luna? No. Bueno. ¿Creció en el poder? Sí. No sé. ¿Por qué? Porque estaba blindado. No sé. Pero bueno, a ver. Tenemos que hacer pausa. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Bueno, pues el tú tema, que tienes buena memoria. Más o menos. En la última parte, bueno, pues la discusión tiene que ver con el juicio de García Luna, tiene que ver con la interpretación que nos ha platicado Epigmenio sobre qué es lo que está en juicio, en discusión, en análisis, mientras se lleva a cabo este proceso allá en Nueva York.
todo lo que significa y en este debate último sobre si Genaro García Luna era reconocido como el superpolicía, que así le decían algunos en su momento, o pues se pedía su renuncia pública cuando había cosas tan graves como lo que sucedió en Morelos, el asesinato del hijo de Javier Sicilia, y que provocó un movimiento ciudadano muy importante, que culminó primero en el Zócalo y después allá en la frontera con los Estados Unidos. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Movimiento que acompañamos Sí, correcto, ahí estuvimos. Sí. de distintas maneras. Yo entré al Zócalo con la cámara al hombro detrás de Javier. Sí. Y le pregunté, Javier, ¿cómo entras al Zócalo? Con mi hijo a cuestas. Claro. Sí. Claro. Del gran y por nosotros tan querido en 2011 y en 2023, Javier Sicilia. Sí, nos está escuchando. Fuerte abrazo siempre, Javier. Abrazo con todas las diferencias que tenemos hoy. Yo siempre reconozco su papel y la importancia que tuvo ese movimiento y abrazo su dolor, claro, que no cesa. Bueno, ¿algo más sobre García Luna? Pues García Luna, pienso yo. Sobre el juicio a García Luna. Sobre el juicio a García Luna. Independientemente de lo que falta por venir, creo que es una obligación estar muy atentos y poner el énfasis donde no se pone. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Otra vez lo mismo. Allá está la demanda. Allá está. La droga para los Estados Unidos es un factor de paz social. Tienen casi 5 millones de pandilleros que viven de y por la droga. Y que están armados hasta los dientes. Si tú mañana cortas el suministro de droga a los Estados Unidos, tienes motines en las calles. Entonces, además del negocio, hay un factor de estabilidad de un sistema, de la potencia más importante de la Tierra, está herida de muerte, se puede decir, por la droga. Y sus dirigentes, su gobierno, tiene una política que yo considero criminal con respecto a la droga. Primero, no atiende el problema de salud pública, la criminaliza. Segundo, no persigue a las organizaciones criminales locales. Y tercero, nos transfiere a los países de América Latina y a otros países en el mundo la responsabilidad de detener el flujo de droga de una manera bastante hipócrita. Porque detienen el flujo, mas no tanto, porque necesitan la droga. Y todavía falta por determinar qué significa el dinero de la droga, lo que lavan los cárteles de la droga en Estados Unidos para el sistema financiero norteamericano. Sustrae mañana ese dinero al sistema financiero y ¿qué sucede? Insisto, Washington la tolera y la consume. Wall Street la consume y la necesita. Hollywood la promueve y la consume. Estamos en un callejón sin salida si no apuntamos correctamente y si no unimos voces para decirle a Estados Unidos: la diplomacia armada no funciona, tu guerra no. Ya se los dijo López Obrador, cambió la iniciativa Mérida, que era un despliegue de juguetes bélicos, así les decía Felipe Calderón, que tuvo que fue absolutamente inútil, porque una guerra así no se gana. Entonces estamos ante un hecho muy puntual y muy importante. El hombre de los Estados Unidos está sentado en el banquillo de los acusados. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Con un juez de Estados Unidos, sí, fiscal de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos. Bueno, en semana 3 de 7, 8, 9. Por lo menos 8. De 8 semanas.